Entonces, como les decía hace un rato, en esta clase nos vamos a enfocar en las conjugaciones de pasado. Y hay dos factores importantes en esta oración que determinan el pasado. Uno es la terminación verbal misma, que es el oseo. Siempre que ustedes vean este sanchiot abajo es pasado. ¿Sí? Y lo otro es oye. Entonces aquí tenemos un adverbio de tiempo, que es ayer, que determina que sea en pasado, y se fortalece con la terminación verbal. Ahora, si oye no estuviera, y solo fuera la oración nanun, sawarul, mogosoyo, automáticamente es pasado. Y si dijera nanun, oye, sawarul, mogoyo, también se convierte en pasado, aunque su terminación verbal esté en presente. ¿Sí? Entonces, en este caso coincide que el adverbio de tiempo y la terminación verbal estén en pasado, pero tenemos que ser siempre conscientes de que el adverbio puede condicionar puede condicionar el tiempo de una oración independiente de la terminación verbal. ¿Sí? Ahora, nunca la terminación futuro o pasado van a ser como dudosas, ¿sí? Es difícil como determinar o cambiar una terminación que ya esté conjugada. Sin embargo, la conjugación en presente es una de las conjugaciones más ambiguas dentro del coreano. Es decir, que aunque mi oración esté conjugada en presente, si hay algún adverbio que la convierta en futuro o en pasado, vamos a tener que transformar toda la oración al tiempo de ese adverbio. ¿Sí? Bueno, esa era como toda la introducción en cuanto a la clase de hoy. Si van teniendo alguna pregunta, vayan haciéndolo en el momento. Igual que la clase anterior, vamos a ir uno por uno, leyendo y traduciendo. ¿Sí? Ariadne. 나는 어제 학교에서 공부했어요. Ayer fui a la escuela a estudiar. Ah, no. Ayer. Sí, ayer fui a la escuela a estudiar. No hay verbo ir. Ah, sí. Ayer en la escuela estudié. Ayer estudié en la escuela. Ayer estudié en la escuela. Sí. Ahora nosotros ya estamos en un punto donde ya superamos la traducción básica, ¿sí? Entonces no solo tenemos que tratar de acoplarnos en las palabras propiamente tal, sino que hay muchas veces que nosotros interpretamos más de lo que traducimos. Está muy bien interpretar, pero tenemos que tener cuidado en que eso no tergiverse como la estructura misma de la oración, ¿sí? Porque también uno es fácil como, sí, ¿dónde se estudia? En la escuela, entonces ¿dónde tengo que ir? Es en la escuela, ¿sí? Pero en este caso, propiamente tal, el verbo ir no está, entonces tenemos que tener cuidado con eso de tratar de no agregar o quitar cosas dentro de una oración, ¿sí? Muy bien. Ethan. 나는 액체 친구와 함께 커피점에 갔어요. Ayer con mi amigo fui a una cafetería. Bueno, fuimos porque fue con tu amigo. Bueno, hay dos formas de interpretar esto. Uno, es que como tienen anun, yo lo diga en primera persona, como yo fui con mi amigo a la cafetería, o bien asumir que hay un nosotros debido a que soy yo con mi amigo. ¿Sí? Cualquiera de las dos traducciones es válido. ¿Sí? Por eso lo dije de esa forma, porque básicamente en coreano está hablando de nanen, porque ese es el sujeto. Sin embargo, en español, dado el contexto de que estoy con tal persona, puede ser nosotros y no solo yo. ¿Sí? Entonces ayer fui con mi amigo a la cafetería, o bien podría ser nosotros fuimos a la cafetería. Patricia. 나는 어제 친구와 함께 em, espera. 맛있는, así es. 맛있는 음식 먹었어요. Ayer comimos con mi amigo una comida deliciosa.
Muy bien. Más bien, Patricia. ¿Sí? Bueno, aquí, bueno, no sé si todos lo tienen muy claro, pero recuerden que cuando terminan estas palabras que son un verbo, por ejemplo, esto es el verbo base machita. Sin embargo, tiene un itn como terminación nun. Cuando encuentran esta forma, como cuando dicen machinun, obnun, manun, todas esas palabras que tienen un nun es porque están funcionando como adjetivos calificativos. ¿Sí? Porque el verbo machita es ser delicioso, pero aquí este machinun es literalmente el adjetivo delicioso para la comida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir la comida es deliciosa, yo tengo que decir umchigul machisoyo. Si va al final, lo estoy ocupando como verbo, ¿sí? Pero si yo digo machinun umchik, lo estoy ocupando como adjetivo y ahí estoy diciendo comida deliciosa, sin convertirlo en verbo, ¿sí? Bueno, si en algún momento tengo la oportunidad, me gustaría poder enseñarles cuál es la forma de adjetivizar los verbos, que es algo que es muy útil dentro del coreano, porque la mayoría de los verbos que son una descripción pueden transformarse en adjetivos calificativos y en adverbios para utilizarlo, ¿sí? Entonces hay veces que uno quiere ocupar dos verbos en una misma oración y en vez de ocuparlos como verbos, transforma uno a adjetivo, entonces ocupa uno como adjetivo y el otro como verbo. ¿Sí? Bueno, si tengo la chance, voy a preparar una clase para poder enseñarles eso. ¿Sí? El siguiente, Aucan. 나는 어제 나의 집에서 영화를 보았어요. 영화를 보았어요. Yo ayer en mi casa vi Película. Una película. Una yonhua. ¿Sí? Muy bien, entonces ayer vi una película en mi casa, ¿sí? Bueno, yo estoy tratando de seguir una misma estructura al momento de hacer la traducción de las oraciones. Sin embargo, recuerden que el español tiene un espectro bien amplio del uso de las palabras. Entonces, puedo traducirlo como ayer vi una película en mi casa y ayer está adelante sin ningún problema, pero hay muchas oraciones donde el ayer puede ir atrás, ¿sí? O sea, en mi casa vi una película ayer, bueno, no sé, en esta oración quizás no, pero se pueden poner adelante o atrás sin problema. Yo las estoy tratando de traducir lo más directamente posible para que puedan asociar fácilmente las partes de la oración. Pero eso no tiene que limitarlos a ustedes de poder transformar el orden sin alterar el significado, ¿sí? Siguiente. Ronald. 나는 어제 영어 공부를 내 친구 다니엘과 함께 했어요. Ay, no sé. Ayer estudié inglés con Daniel, algo así. Con tu amigo Daniel, ne chingo. ¿Sí? Entonces dice, ayer estudié inglés con mi amigo Daniel. Ya, ¿a alguien le parece rara esta oración? ¿A nadie le parece rara la oración en ningún punto? ¿No? Daniel Waham, ¿qué? No, o sea, la oración está bien, sí, pero hay algo que ustedes no están acostumbrados. ¿Cómo está el verbo estudiar? Sí, está como en sustantivo. De hecho. Con Si se fijan, perfecto. Nosotros normalmente ocupamos el verbo al final, ¿cierto? Entonces siempre la terminación verbal va al final, entonces como nosotros sabemos que kombu hada es el verbo estudiar, esperaríamos que kombu hada estuviera completo, aquí. Sin embargo, recuerden que todos los verbos terminados en hada significan verbos que realizan una acción.
Por lo tanto, ¿cómo están compuestos los verbos hada? Por un sustantivo más hada. ¿Sí? Entonces, en este caso, kombu se ocupa como sustantivo, pero no pierde la cualidad de verbo. Por eso están separados. Kombu está acá arriba y gesoyo, que es la acción misma, está al final. Sería como hago estudio. Sí. De hecho, estudiar es hago estudio, trabajar es hacer trabajo. Cantar es hacer canción, así, literalmente. Bien. Todos los verbos que son hada es hacer el sustantivo anterior. ¿Sí? Entonces por eso dicen nanun oye, que es la misma estructura que están siguiendo todos, como yo ayer. Yongu, si yo digo nanun oye yongurul kombujesoyo, listo, yo estudié inglés ayer. ¿Sí? O nanun oye ne chingu Daniel Waham, que kombujesoyo. También es lo más normal para nosotros, ¿sí? Esas son como las dos estructuras que nosotros estamos acostumbrados a llevar. Sin embargo, acá ¿dónde está haciendo el énfasis? No es que estudió inglés, sino que estudió. Y es porque estamos cambiando la posición de rul. Si yo digo, nanun oye, ne chingu Daniel Waham, que yongorul kombujesoyo, el centro de la oración está en que yo estudié inglés. Porque el rul, que es el que marca el objetivo de la oración o el objeto, está en yong. ¿Sí? Entonces el centro de la oración es inglés. Sin embargo aquí, nanun oye yongo komburul, ne chingu Daniel Waham, que gesoyo, el centro de la oración está en kombu. O sea, lo importante no es que estudié inglés, sino que estudié con Daniel. ¿Sí? Entonces esa es la razón del por qué nosotros lo damos vuelta, porque queremos cambiar el enfoque o el énfasis que le estamos dando a la oración y cuál es la información que queremos transmitir. Bueno, si se lo explico así suena un poco más difícil, pero vamos pensando y masticando de a poco, ¿sí? Ya, siguiente. Eileen. 나는 어제 차를 타고 바다에 갔어요. Ayer fui al mar. No, ayer tomé el auto y fui al mar. Perfecto. ¿Sí? Ayer tomé un automóvil y fui al mar. ¿Sí? Recuerden que acá yo también en las traducciones estoy tratando de ser lo más neutra posible, ¿sí? Debido a que, por ejemplo, lo dice necha, como no hay un posesivo, lo pongo simplemente como un auto. Pero va a haber oraciones donde el contexto de la oración anterior o la siguiente estén hablando de una misma pertenencia, entonces al momento de traducir, aunque en la oración original no esté la pertenencia, tenga que traducir, por ejemplo, eso, tomé mi auto, aunque la oración no lo diga. ¿Por qué pongo mi auto? Porque eventualmente la oración anterior ya me entregó la información, entonces está condicionando la traducción. ¿Sí? En eso tenemos que ser como un poco más amplios en entender como que hay veces donde las partículas no están, pero debido a que en el español las necesitamos, podemos como jugar más con eso. ¿Sí? Siguiente. Rosa, ¿puedes leer? Buenas noches. Nanun oye, Igmawan, Kange, Maraguan. A ver, perdón, es Miyanguan. Sí, Miyaguan, es Gansoyo. Ayer con mi mamá fui a la peluquería. Sí, muy bien. Ayer con mi mamá fui a la peluquería o ayer fui con mi mamá. ¿Sí? Entonces, Miyanguan. Creo que la mayoría no conocía ese vocabulario. Recuérdenlo. Es un vocabulario importante. Miyanguan, peluquería. Ya, Miyanguan es como un general para un lugar donde, digamos que sin importar el género, pueden ir a cortarse el pelo. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta forma? En Corea tienden a separar peluquerías masculinas y femeninas. ¿Sí? Existe la palabra Myeongshil, que es casi como salón de belleza, que es para que las mujeres vayan a cortarse el pelo, y hay otros lugares que son más bien como barberías para que los hombres vayan a cortarse el pelo.
Porque es gracioso porque los asiáticos casi no tienen barba, entonces que sea como barbería misma es muy, muy entretenido, pero es porque están prácticamente separadas por género. No es una cuestión de sexismo, sino que son lugares específicos, o sea, son como especializados. ¿A qué me refiero? No es, o sea, digamos que para nosotros, en nuestro continente, el tema de la cosmética masculina no está del todo desarrollado. Muy diferente es en Corea, donde es equivalente, y hasta me atrevería a decir que hay muchos más cosméticos y maquillaje masculino que el femenino, en variedades. Entonces, estas peluquerías masculinas tienen temperaturas diferentes, productos diferentes, o sea, todo está pensado para que los hombres se sientan cómodos y sea saludable para ellos, para que no ocupen productos femeninos que podrían dañarlos, ¿sí? Entonces, por eso están separados. Pero este concepto de Millangwon es para que vayan los niños, vaya el papá, vaya la mamá, que es un lugar como casi como un evento de ir a cortarse el pelo, ¿sí? Entonces, claramente es una peluquería, pero no es separada por género, sino que es más bien como un tema familiar, ¿sí? Por eso les mostré al tiro el vocabulario, porque es una palabra más bien difícil, que si no es el caso de ocuparla, raramente lo dirían de esa forma. Y créanme que si la aprenden, le va a dar un level up en coreano, porque si uno es coreano lo escucha, fue como, conoce ese vocabulario. Sí, porque solo ellos hacen la separación, porque si ustedes buscan peluquería en el diccionario, lo primero que les va a decir es Millongship, que es la de mujeres, como la sala de estética, ¿sí? Entonces es muy raro que la gente conozca el concepto de Millangwon. Así que pónganle una estrella, recuérdenlo y les va a dar un level up cuando les pregunten dónde fuiste y pueden ocupar esta peluquería. ¿Sí? Ya, siguiente. Ariadne. 나는 어제 아빠와 함께 우리 집을 전송했어요. Ayer con ayer limpié junto con nuestro padre la casa. El Uri no está refiriéndose al padre porque el Uri está delante de la casa, por lo tanto es su pertenencia directa. Ayer limpié junto con mi... Ayer limpié la casa. Entonces no sería nuestra casa, sino... Sí, de hecho es eso. Está el Uri, porque tú dijiste con nuestro padre, ¿sí? Pero sí. Para que fuera nuestro padre, Uri debería estar aquí. Uri Appa. ¿Sí? Pero el Uri está junto con la casa, por eso es nuestra casa. No nuestro papá. ¿Sí? En eso tienen que tener siempre mucho cuidado, que el pronombre, ya sea para el objeto o para la persona, siempre va enfrente. Eso es directo. ¿Sí? Entonces, por eso, 나는 어제 아빠와 함께 우리 집을 청소했어요. ¿Sí? Ayer limpié la casa con mi padre. Ethan. 나는 제 집에서 빨래를 많이, sí. 많이 했어요. Ayer en casa lavé mucha ropa. Muy bien, ayer en casa lavé mucha ropa. Perfecto, Ethan. Felicitaciones. Bueno, acá creo que la mayoría lo sabe, pero si no, recuerden que siempre cuando hyok se junta con iung, su sonido desaparece. ¿Sí? Siempre que se junten ellos dos, esta va a desaparecer. Por eso se lee mani. Ahora, aquí también estamos ocupando el adverbio mani, que es mucho.
Entonces este mucho no podemos decir 많이 빨래했어요. ¿Sí? Siempre que ocupemos un adverbio, el adverbio tiene que ir directamente relacionado con el verbo. Por lo tanto, tiene que ir delante del verbo. Lo maravilloso de los verbos hada es que aunque son verbos compuestos y están formando parte de una acción, en su naturaleza misma siguen siendo sustantivo más hada. Por lo tanto, cuando yo quiero ocupar un adverbio, el adverbio tiene que ir delante del hada y no delante del sustantivo. Por eso decimos 빨래를 많이 했어요. Entonces, ¿cómo me dirían ustedes? Yo estudio mucho coreano. Yo estudio mucho coreano. 한국어를 많이 해요. Entonces, 나는 한국어 공부를 많이 했어요. O 해요. Entonces, en ese caso es 한국어 공부. No es 한국어를 공부. ¿Por qué? Porque el 를 va a ir con 공부, no con 한국어. ¿Sí? Entonces, 나는 한국어 공부를 많이 했어요. Sí, eso recuérdenlo mucho porque 많이 siempre lo ocupamos para como intensificar los verbos. 많이 y 아주. ¿Sí? 아주 siempre lo estamos viendo en todas las oraciones. Creo que están todos acostumbrados mucho a 아주, pero siempre 많이 y 아주, que son adverbios de cantidad, se ocupan para intensificar los verbos o para agrandarlos. Perfecto. Siguiente, Patricia. 나누노체 엄마가 음식을 준비할 할 때 너와 느렸어요. Ayer ayudé a mi mamá a preparar la comida. ¿Cuándo? Me mató ahí. Ayer ayudé a mi mamá cuando preparó la comida. Muy bien. Entonces, ayer ayudé a mi mamá cuando preparó la comida o preparaba la comida, ¿sí? Recuerden siempre que cuando ustedes se encuentren con este condicional ulte, que es cuando, esto está separando las ideas, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener siempre muy, muy claro. Ulte separa dos ideas dentro de una oración, por eso estaba muy bien identificar que 나는 도와드렸어요, que es el verbo 돕다, ayudar, pero está con durida al final porque es muy formal, ¿sí? No está diciendo de una manera muy formal, por eso tiene esa terminación 드렸어요. Entonces, como 나는 도와드렸어요, como yo ayudé, siempre nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuándo? Entonces, 엄마가 음식을 준비할 때. Y ese al te es automáticamente cuando. ¿Sí? Entonces lo ayudé cuando preparaba la comida. Siguiente, Aucan. 나는 어제 컴퓨터로 그림을 그렸어요. Yo ayer en computador. Yo ayer dibujé en el computador. Bueno, este es kurim, kurira, es el verbo completo de dibujar. Nosotros siempre recordamos dibujar como kurira a la vida, pero recuerden que son verbos compuestos como chegul, ita, babul, mokta. Son verbos que necesitan de un sustantivo que los acompañe para que tengan su forma completa de verbo. Entonces, en el caso de dibujar es kurim, kurira, que es literalmente dibujé un dibujo. ¿Sí? Kurim es dibujo, kurira dibujar, entonces como dibujé un dibujo en el computador. ¿Sí? Pero kurim, kurira es como dibujar. Ya llegamos a la mitad recién. Yeah. Roland. Micrófono.
Ronald. 나는 어제 기타를 치면서 노래했어요. 아yer ayer cantaba mientras tocaba la guitarra. Muy bien. Sí, ayer canté o ayer cantaba mientras tocaba la guitarra. ¿Sí? Bueno, recuerden que existe este verbo jida, que cuando estamos asociándolo a algún instrumento, es como tocar o ejecutar el instrumento. Sin embargo, jida por sí mismo significa golpear. ¿Sí? Entonces, jida se ocupa para, por ejemplo, uno dice tenis jida, como juega tenis porque golpea con la paleta. El béisbol también se ocupa con el verbo jida. Entonces, jida va a ser un verbo que, dependiendo del contexto en el que esté, o sea, si es el deporte, es como golpear. Todos los deportes que tienen como paletas o palitos se ocupan con jida porque golpean algo, versus cuando se ocupa con instrumentos que está enfocado en la ejecución de ese instrumento. De hecho, yo la primera vez que traté de traducirlo era como alguien está golpeando el piano y mi cabeza no me entraba por ningún lado. Y claro, después aprendí que jida tenía este segundo uso que era para los instrumentos musicales y que es la ejecución de los instrumentos. ¿Sí? Bueno, Myeonso ya todo el mundo lo conoce, así que no necesita mayores explicaciones. Siguiente, Eileen. 나는 어제 사과를 2개 먹었어요. Ayer comí manzana, no sé qué es tuque. 2. Ay, claro, tuque. Ayer comí 2 manzanas. Claro. Sí, Ayer entonces comí 2 ayer, manzanas. sí, recuerden que cuando el contador, o sea, cuando los números se acompañan con contadores, pierden el bachín. Claro, ¿Sí? Por eso sí. en vez de decir dul, decimos du. Tú, ¿Sí? claro, tuque. Sí. Lo bueno es darse comí. cuenta. Sí. Sí, ayer comí 2 manzanas, muy bien. Rosa. 나는 어제 수구를 es guijuisoyo. Soy yo. Sí, muy bien. Yo ayer compré sandía. Sí, ayer compré sandía. Muy bien. ¿Sí? Bueno, con respecto al verbo comprar de guip hada, cuando nosotros recién estamos aprendiendo coreano, siempre nos enseñan solo el verbo sada como comprar. ¿Sí? Porque es un verbo sencillo. Pero aquí tienen un upgrade para el verbo comprar. Este concepto de guip hada es como si nosotros dijéramos la diferencia entre comprar y adquirir. A ese nivel. Sí, entonces, siempre que ustedes quieran como sí, como hablar más formal o hablar mejor, que la oración quede más linda, en vez de ocupar sada directamente, ocupamos guip hada. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando uno habla, tiende a decir hada, ¿sí? Porque es un verbo corto y también es simple, pero la mayoría de las veces cuando uno escribe, no escribe sada, sino que escribe guip hada. Recuerden que hay algo muy, muy marcado en el coreano, es que al momento de hablarlo, tratamos de decirlo lo más sencillo posible, con la menor cantidad de palabras posible, entonces siempre todos los verbos cortos se ocupan para hablar. Sin embargo, cuando se escribe, se trata de escribir lo más correctamente posible y se ocupan los verbos más largos que conocen. Entonces siempre va a ir con eso. Así como, por ejemplo, nosotros cuando escribimos hago o wa para decir y, eso escrito es muy común. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, tendemos a ocupar ran o irán, ¿sí? Cosas que nunca vamos a escribir. O para decir a, cuando yo escribo, siempre escribo ege, naege, para decir a mí. Pero cuando hablo, yo no digo naege, digo najante. Y jante casi nunca lo van a encontrar escrito, ¿sí? Pero esas son cosas que ahora ya vamos a ir empezando a aprender de a poco, pero es importante que ustedes ya empiecen a manejar que para un verbo pueden tener 2 o 3 versiones que significan exactamente lo mismo,
que se escriban de una manera distinta, pero que eventualmente van a darle como, sí, esto es más sencillo, esto es un poco más complejo. Como mi recomendación personal, cuando ustedes quieran hablar, Sada es sencillo y es rápido, entonces nos va a ayudar a hablar más rápido, pero sería bueno que empezaran a incluir el verbo guip hada como comprar para que se haga más formal nuestra oración. Ya, la siguiente. Ariadne. 나는 어제 생선을 사서 음식을 만들었어요. Ayer preparé pesas. Y aquí, Ariadne. Aquí, fíjate aquí. ¿Saso qué? Acá vamos a hablar del verbo sada. Es comprar. Ayer compré pescado y lo preparé. No. Ayer Sí. compré pescado y preparé comida. Bueno, aquí podríamos decirlo como le dijo Ariadne, sí, ayer compré pescado y lo preparé, y no hay ningún problema porque nosotros en español sabemos que ya nos estamos refiriendo al pescado, entonces lo preparé. En el caso del coreano, como decía que preparé comida, lo traduje de manera literal para que pudiéramos ver todas las partes, pero no hay ningún problema en traducirlo de esa manera, así como compré pescado y lo preparé, ¿sí? Porque ya habíamos definido en español cuál era el sujeto de la oración, pero en coreano es distinto, ¿sí? Eso siempre tienen que tratar de manejarlo lo mejor posible. Nosotros tenemos análisis de las oraciones que es diferente en español y en coreano, ¿sí? Entonces nosotros en español vamos a separar sujeto y predicado, pero en coreano necesitamos separar sujeto y objeto, ¿sí? O sea, quién hace la oración y para qué lo hace. Entonces, en cuanto a eso, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces en el español podemos omitir la redundancia de las palabras o tener que andar repitiéndolas muchas veces, pero que en el coreano es totalmente necesario, como en este caso de como comer comida, ¿sí? Es como ese sentido. Muy bien, Ariadne. Ethan. Ethan. Ya, una noche ayer preparé pollo. Sí, literalmente ayer cociné pollo. Ya, entonces acá, ¿por qué ocupamos el verbo cocinar y no preparar? Vamos a analizar el concepto de las palabras, cuál es su significado directo y a qué se refiere en concepto, ¿sí? Tak es pollo. Yori por sí mismo como sustantivo significa plato, comida o cocina, ¿sí? Como que alguien dice como, preparé un plato de pasta, ¿sí? Uno puede decir pasta yori, ¿sí? En ese sentido se ocupa. Pero está el verbo mandolda, que es hacer. Aquí literalmente dice, yo ayer, pollo, plato, hacer. Sí, esa es la traducción así como bien literal de todo. Sin embargo, cuando nosotros encontremos yori mandolda como conjunto, se refiere a cocinar. Como hacer un plato, ¿sí? Eso en conjunto es cocinar. Entonces, por eso dice, yo cociné pollo. Oye, tac, ya dije esto. Y pregunta, ¿y cómo se lee? Nanun, oye, Tak Yori, Tak Yuri. Perdón, Tak yorirul. Yuri. Sí, tak yorirul manduraseo. Perfecto. ¿Sí? Aquí se lee solo giok. Tak yorirul manduraseo. Muy bien. Siguiente, Patricia. Nanu noche Majike Bamul
준비, perdón, Dijiste pam. perdón. 밥을 준비해서 친구와 함께 먹었어요. Entonces, ayer preparé un plato delicioso con mi amigo y me lo comí. Y comimos. No, pero. Espera. No, ahí Sí, está. sí, pero estuvo bien. Ok. Algo así. Entonces, ayer preparé comida deliciosa con mi amigo. Y comí. Comí con mi amigo. ¿Sí? Entonces, eso está bien, empezar a identificar las palabras, porque recuerden que ahora están, en las oraciones hemos ocupado dos verbos diferentes, pero que han cumplido la misma función de preparar, que es 준비하다, que es el verbo preparar propiamente tal, y 만들다, que es el verbo hacer. ¿Alguno de ustedes conoce la diferencia entre 하다 y 만들다? Hacer y preparar. No, ambos son hacer, pero ¿por qué tipo de hacer son cada uno? ¿No se les ocurre? Sí, lluvia de ideas. Algo así como con las manos, a mí se me ocurre, así como algo que uno Sí, hace así como... exactamente. Muy Hada, bien. está brillante, que no hay idea. Muy bien. Hada es un hacer intelectual, ¿sí? Es algo no tangible. Es un hacer de hacer una tarea, de hacer un examen, ¿sí? Por ejemplo, estudiar, ¿sí? Es algo más, o sea, uno puede hacer el hecho de escribir, pero no el hecho de estudiar, ¿sí? Eso está dentro de tu cabeza. Entonces, Hada va a estar relacionado a cosas que sean intangibles. Sin embargo, mandulda es algo que se hace con las manos, ¿sí? Como construir, preparar, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean estas terminaciones verbales, ya automáticamente, con solo ver la terminación verbal, el coreano ya le está entregando información. Ah, esto se hace como físicamente o intelectualmente o emocionalmente, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia de ambos haceres. ¿Sí? Y pregunta, ¿Mashique? ¿Por qué el qué? Es No. un adverbio. Deliciosamente. Ah, mente. ¿El qué es mente? Mente, sí. Ah, ok. Por ejemplo, y se los voy ahora que los vimos todos. Machita es ser delicioso. Machinan, el adjetivo delicioso. Machique, deliciosamente. Y a eso me refiero con que podemos volver adverbios o adjetivos, cualquier verbo que sea de característica. ¿Sí? Entonces, siempre que vean estas terminaciones, que es porque son mentes. No, mente. ¿Sí? Por eso la gente tiende a confundir, por ejemplo, la gente, si yo les pregunto qué es pali, la gente me dice rápido. Pero pali significa rápidamente. Paren significa rápido. Y pali es rápidamente. ¿Sí? Porque pali viene de paruge, que es rápidamente. ¿Sí? Entonces, por eso cuando están pali, es para que hagas algo así ya. No es como rápido, sino como rápidamente. Como ya lo hiciste, era para ayer. Ese es el sentido. Entonces, por eso hay muchas veces que nosotros nos dejamos como llevar como de lo que ya habíamos entendido anteriormente, pero no es necesariamente su forma gramatical correcta. ¿Sí? Ya, siguiente. Bueno, Aucan desapareció. Vamos a Aucan, sí, ahí regresó Aucan. Parece que mi gato estaban peleando. Sí. 나는 어제 안경을 새로 구입했어요. Yo ayer 안경을 새로, no sé qué es. Yo ayer compré, no, yo ayer anteojos. Ayer compré anteojos nuevos. Muy bien. Sí, muy bien. Originalmente yo ayer compré anteojos nuevos, pero ¿por qué aquí yo puse un asterisco? Porque era algo que sí o sí quería explicarles. El verbo ser nuevo es el verbo ser opta, ¿sí? Que existe el verbo ser nuevo, así como, oh, tengo un refrigerador nuevo, ¿sí? Después existe la característica ser nuevo, así como ser un computer,
¿sí? 01 computo, computador nuevo. Pero 0, si ustedes lo buscan en el diccionario, 0 va a salir nuevamente, pero no significa nuevamente de otra vez, ¿sí? Sino que es algo nuevo, algo que parte desde 0 y que como que tiene una vida nueva, ¿sí? Entonces 0, la información que quiere entregar la palabra 0 es como un nuevo nacimiento de algo, ¿sí? Normalmente se ocupa cuando dejas pasar como una etapa y quieres comenzar otra vez con algo, con ese sentido de nuevamente, no con el sentido de otra vez. Por eso puse nuevamente entre paréntesis y con un asterisco. Porque 0, si ustedes lo buscan en el diccionario, sí o sí les va a tirar como nuevamente y no como nuevo. Pero no es el sentido de nuevamente de otra vez, sino el sentido de algo que es nuevo. ¿Sí? Bueno, y sí, son anteojos nuevos. El siguiente, Ronald. 나는 어제 배가 아파서 병원에 갔어요. 병원에 ayer fui al hospital porque tenía dolor de estómago. Muy bien, sí. Aquí como ayer fui al hospital porque tenía dolor de estómago, o bien pueden decir, ayer tenía dolor de estómago, por eso fui al hospital. Pueden ser cualquiera de las dos traducciones. Debido a que tenemos un so de 그래서 como conector de acción, pueden ir, como ninguno de las dos altera como el producto final de la oración, podemos alternar el orden, ¿sí? Ahora, la mayoría de la gente tiende a pensar en 아프다 como dolor, ¿sí? Y aquí en este caso, 배가 아프다 significa dolor de estómago. Pero recuerden que 아프다, el verbo propiamente tal, no es solo sentir dolor, sino que estar enfermo, ¿sí? Entonces aquí en esta oración, debido a que está acompañado a qué es lo que nos duele, asociamos el verbo directamente con dolor, ¿sí? Porque me duele el estómago. Pero es muy válido decir 나는 아프다. Y eso no es como, yo dolor, sino que yo me siento enfermo. ¿Sí? Entonces el verbo 아프다 se ocupa en estos dos sentidos. Ya, siguiente, Eileen. Ahora sí. 나는 어제 의사를 만나서 몸을 치료했어요. ¿Qué Aquí hay verbos que no hacen. No. Y ojalá no. Curar o tratar. Ya va. Yo fui al médico. No, Yo fui, no. Yo ayer curé mi cuerpo yendo al... No, nada que ver, no sé. Ya, hay un so, entonces hay dos ideas. Primero, hay que definirlo. Claro, ayer fui al médico porque me olía... No. Ayer fui al médico a que me curaran el cuerpo, a que me trataran el cuerpo, que me vieran el cuerpo. Similar. Encontraron un cuerpo. Sí, tirado en un río. Ayer. No, entonces ayer me encontré con un médico y trató mi cuerpo. Se escucha un poco igual, pero... como Sirio Gestoyo es el concepto de recibir tratamiento. Por eso, puede ser recibir el tratamiento o bien que te curen directamente, debido a que es como un dolor de estómago. Es que estas últimas tres oraciones están ligadas. Ya vieron que la primera le dolía el estómago y se fue al hospital, ahora se encontró con el doctor, y después van a ver por qué ocupé el verbo tratar y no el verbo curar propiamente tal. Ahora, ¿cómo podemos determinar que este encontré? Porque teníamos un mannaso. Recuerden que mannaso, esta terminación cureso, todos ya conocemos que cureso significa por eso propiamente tal. Y aunque la mayoría de las veces nosotros ocupamos esto como si fuera y, en esta oración
significa automáticamente acción y reacción. Entonces, porque fui y me encontré con el médico, fue que recibí tratamiento. Mm, ¿Sí? Entonces, por eso yo te decía, en el SO es donde hay que separar las oraciones y ahí vamos a ver cómo las conectamos después. Pero cuando ustedes vean un SO, automáticamente dividan 1 y 2. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. Ese encontrarse, Ujú. o sea, nada. porque, claro, pero ese encontrarse no es como, ay, me encontré al doctor en la calle, no, sino que fui como No. a, No, claro, puede ocuparse, encontrar de conocerse. Más nada es ajá, un verbo bien amplio, ¿sí? ajá, Más nada se ocupa cuando conozco a alguien por primera vez, ¿sí? Como claro. conocerse. Ujú, Después, encontrarse, como dices tú, de encontrarme, me encontré al vecino en la calle, ¿así? ajá, sí. O cuando uno tiene una cita, o sea, como concerta una reunión. Ah, claro, lo De que pasa hecho, es que eso uno puede ocupar es más más aquí en nada Chile. como reunirse, Claro. ¿sí? Por Entonces, en eso este yo lo caso, interpreté como que fui al fuiste médico, al porque médico. suponen, porque, bueno, por lo menos en Venezuela no usamos mucho de eso de encontrarme con un médico como para referirse a... En Chile tampoco. Ah, ok, ok, En Chile tampoco, no me encuentro con el médico, voy al médico. claro, Pero en eso, este caso, sí, lo es que quiere verdad. transmitir en coreano, más que como ir al médico, es que se encontró como con esta persona que lo ayudó a solucionar su mal. Ah, ok, Ese es como el sentido que quiere darle, porque en realidad si me hubieran dicho como Nanun oye, jueza mannaso, o sea, Nanun oye, byungwon eso, jueza, o sea, uisarul mannaso yo automáticamente te hubiera dicho como, yo fui al médico en el hospital, ¿sí? Pero porque existe este verbo, chirio yo, es que lo traduje como encontrar, porque este chirio yo está hablando de recibir un tratamiento médico. Entonces no puedes ocupar casi nunca este verbo sin que esté ligado a un wisa ok, o a un kanjosa, por ejemplo, como una enfermera o algún tipo de personal médico. Entonces este verbo hace que la intención recaiga en quien te está prestando el tratamiento. De hecho, por eso el rul está junto con wisa, mm, ¿sí? Entonces, por ok, eso mantuve el verbo encontrar para hacer el énfasis. Pero aquí en Chile tampoco se dice encontrar sí, es al verdad. médico. Vamos al médico. ¿Sí? Claro. Pero esa es la razón del por qué está así el verbo. Y siguiente, Rosa. 나는 어제 양원에서 한국 장롱 군해서 monsonjeyo. Ya. Lee conmigo. 나는 나는 어제 어제 약국에서, 야구에서 porque aquí se lee 약국에서, porque esta tiene que subir. 약국에서 야구에서 감기약을 감기 약을 구입해서 구입해서 먹었어요. 먹었어요. Ujú. Yo ayer fui a la farmacia a comprar algo para el resfriado o un medicamento para el resfriado. Un medicamento, sí. Un yak, un medicamento. ¿Sí? Entonces ayer fui a la farmacia a comprar un medicamento, ¿sí? Medicina de medicamentos, yak, ¿sí? Y bueno, en realidad tomé el medicamento que me compré, pero los coreanos se comen los medicamentos. Eso recuérdenlo siempre. Los medicamentos se comen. No se toman, no se inyectan, no nada, los medicamentos se comen. No importa si es jarabe, también se come. Entonces siempre el yagul está asociado al mukta. De hecho, si se encuentran con un médico y les pregunta como, están recibiendo un tratamiento o algo, te van a preguntar como, ¿ya como goyo? No sé cómo comen medicina. ¿Sí? Ni siquiera como les recetaron medicina o algo, sino que el medicamento siempre está asociado a comerse. Bueno, en Corea recuerden que todo se come, el agua también se come. ¿Sí? Aunque existe el verbo mashida, normalmente
El café se puede comer como kofirul mogo, uyurul mogo, murul mogo. Lo único que realmente nunca ocupan con mokta y sí ocupan con mashira es sul, que es el licor. El licor no se come, el licor se bebe. Pero el resto de los líquidos se los pueden comer. Sí, se comen el jugo, la leche, el agua, de manera indiscriminada. Cómanse todos los líquidos. De hecho, yo lo usaba mucho. Cuando me olvidaba del verbo mashira, me ocupaba mokta y ya está, me comía el agua. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que es importante. Creo que la mayoría se dio cuenta. Yak, como sustantivo, es la palabra medicamento. Yakguk, farmacia. ¿Y qué quiere decir Yakguk? Como el lugar de la medicina. ¿Sí? Por eso Yakguk es farmacia. Ahora, ¿qué nos dice esto? Hay muchos lugares que van a tener una terminación guk. ¿Sí? Momomo guk. Entonces, eso habla de lugares donde se almacena alguna cosa. ¿Se acuerdan cómo se dice correos? Oficina de correos. Uche guk. Uche significa paquetes. Ucheguk, que son las oficinas de correo, es el almacenamiento de los paquetes. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes encuentren estos lugares que terminan en guk, tienen que pensar que está hablando de un lugar donde se almacenan otras cosas. ¿Sí? O sea, hay muchas terminaciones de lugares. Las más comunes son yang, ¿sí? Como guk-yan o bla, 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 yang. Pero el guk siempre va a ser una asociación a un almacenamiento. ¿Sí? Bueno, hoy terminamos la clase número 8. Vi que estaban, creo que hoy día recibieron un montón de información. Espero que les haya gustado mucho la clase. Traté de mantener las oraciones lo más estructuradas posible para que se haga más fácil el poder asociar las palabras a la traducción, ¿sí? Bueno, la próxima semana ya vuelve el profesor. Si es que tengo otra chance de estar con ustedes, voy a preparar el tema de la adjetivización de los verbos, porque creo que es muy importante para que empecemos a formar oraciones. 그래서 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 가세요.